Las cualidades son atributos distintivos de algo o alguien. Las cualidades objetivas externas son o se refieren a las que no dependen de mí. Conocimiento del auditorio implica conocer la audiencia, sus intereses y necesidades. ¿Cómo se aplica bien? Explico temas ya sea para mayores de edad o menores de edad. ¿Cómo se aplica mal? Un ejemplo es estar hablando de sexualidad, pero hay niños de kinder. No puedo estar hablando del tema si el auditorio no es apto. El empleo de la lengua es el uso correcto y efectivo del lenguaje. ¿Cómo se aplica el empleo de la lengua? Bueno, pues aquí es hablar con un buen lenguaje, con buenas palabras y que no sean groseras. ¿Cómo se aplica mal el empleo de la lengua? Bueno, pues un ejemplo de esto sería que nos haya tocado dar un discurso y en ese discurso metamos palabras vulgares o groseras. Las cualidades subjetivas son aquellas en las que el expositor puede modificar las habilidades. El autodominio es la capacidad de controlar y efectuar de manera positiva las emociones. ¿Cómo se aplica bien el autodominio? A continuación, presentaré la exposición sobre las cualidades de la expresión oral, que tenemos objetivas y subjetivas. Como vieron, es hablar de una manera segura. ¿Cómo se aplica mal el autodominio? El tema que expondré será sobre la toma de decisiones, que es fomentar, no es intercambiar ideas. La organización de ideas se refiere a estructurar un mensaje de forma breve y clara. Un ejemplo de organización de las ideas es qué pasos tengo que llevar a cabo para llegar a la escuela. En primer paso, necesito tomar un camión que me lleva al metrobús. En segundo paso, necesito tomar el metrobús para llegar a la escuela. Cómo no se debe de aplicar. Y así es como terminó Juanito. A la mañana siguiente, después de ir al café, había una vez un monito. La proyección de emociones consiste en manifestar nuestro estado de ánimo y hacerlo partícipe con el público. ¿Cómo se aplica la proyección de emociones? Bueno, pues un ejemplo de esto sería cuando una persona está en depresión, nosotros no logramos dar cuenta de eso, ya que esa persona siempre pues está muy triste, la vemos llorando, tiene ojeras, está muy apática y pues así podemos ver su ánimo. ¿Cómo se aplica mal la proyección de emociones? Bueno, pues un ejemplo muy claro de esto sería que nosotros vemos a una persona que tiene quizás su cara disgustada o está muy seria, nosotros vamos a pensar que puede que esté molesta o aburrida y en realidad puede ser que la persona esté muy feliz, solamente que no muestra bien sus sentimientos. La dicción se refiere a la pronunciación que utilizan las personas al hablar o al cantar. Algunos de los puntos que influyen en esta es la entonación, el volumen y la claridad. Para aplicar bien la dicción, se necesita hacer buen uso de las pausas. Esto quiere decir que tiene que ir a su tiempo. Asimismo, se necesita hacer una buena pronunciación de las palabras. Un ejemplo de aplicar mal la dicción es cuando una persona dice yo en vez de yo. La fluidez es comunicarse de manera suave, sin interrupciones y dar las ideas de manera coherente y continua. ¿Cómo se aplica bien la fluidez? A continuación, presentaré mi exposición acerca de los derechos humanos de los niños y los adolescentes. Como vieron, es hablar de una manera muy segura, sin tartamudear y tener las ideas claras. ¿Cómo se aplica mal la fluidez? El simposio propicia el intercambio multidisciplinario entre personas. El ritmo es la puntuación o los signos ortográficos. ¿Cómo se aplica bien el ritmo? Como por ejemplo, mi mamá fue a comprar galletas. ¿Cómo se aplica mal? El perro de Juan es juguetón. La coherencia consiste en estructurar las ideas de modo que se relacionen, de tal manera que no se contradigan ni haya oposición entre ellas. ¿Cómo se aplica bien? Mi habitación está en el primer piso, justo al lado del baño. ¿Cómo se aplica mal? Mi habitación está en la planta baja, justo al lado del baño del primer piso. Mi hijo adolescente tiene 7 años. La sencillez es que todas las palabras que utilices sean entendibles para todas las personas. ¿Cómo se aplica bien la sencillez? El objetivo principal del simposio es fomentar el intercambio de ideas y conocimientos, promover la investigación de un tema en específico. Como vieron, utilicé un vocabulario claro. ¿Cómo se aplica mal la sencillez? El simposio propicia el intercambio epistémico multidisciplinario, fomentando la exégesis de información. La claridad es la capacidad de comunicar las cosas de manera comprensible y sin ambigüedades. ¿Cómo se
se aplica la claridad? Bueno, pues un ejemplo de esto sería como cuando redactas un cuento. Empiezas por el inicio, desarrollo y conclusión. Y en la forma en que se aplica mal, pues sería iniciando por el desarrollo, después la conclusión y terminando con el inicio. La concisión es la manera breve y directa de expresar un mensaje. ¿Cómo se aplica la concisión? Es decir, como por ejemplo cuando estás exponiendo, das el tema, las características, lo explicas de manera breve, corta y concisa. ¿Cómo se aplica mal la concisión? Bueno, pues sería como ayer comí algo raro, desagradable, no me gustó. Entonces, pues en esto no estoy siendo ni breve, ni claro, ni preciso. Volumen se refiere a la fuerza o a la intensidad con la que se habla. El volumen es la fuerza o la intensidad con la que se habla. Un ejemplo de cómo aplicarla bien es: el examen de expresión oral estuvo muy complicado para algunas personas y para otras no. ¿Cómo no se debe de aplicar esto? Una vez estábamos hablando sobre este tema y entonces este chavo me dijo, en el momento que yo bajo la voz, no se logra comprender qué es lo que estoy diciendo. ¿Cómo se aplica el tono? Bueno, pues esto podría ser cuando tú le lees un cuento o una historia a un niño y le gusta mucho porque tú le das esa emoción de que están pasando las cosas. O sea que un mal uso de esto sería que tú no le des emoción o que no utilices los signos de admiración como son y solamente leas todo corrido como si fuera un texto normal. La modulación es la cualidad de la entonación y el volumen para comunicar mensajes y transmitir emociones.